Nunca imaginé que estaría sentada en mi vestidor a las 3 de la madrugada, llorando en silencio mientras aferraba documentos financieros que lo cambiarían todo. El reloj Cartier que Donald me había regalado por nuestro 10º aniversario seguía sonando en mi muñeca. Cada segundo era un recordatorio de las mentiras que había vivido. 15 años de matrimonio y bastó un mensaje de texto descuidado para destrozar la vida perfecta que creía tener. Recuerdo ese momento con dolorosa claridad. Era una tarde de domingo cualquiera, y Donald había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Recibí una notificación de Brooklyn, mi mejor amiga desde la universidad, mi dama de honor, la madrina de nuestra hija. Anoche fue increíble, ya te extraño. Me temblaban las manos al contestar el teléfono, y de repente cada reunión de negocios a altas horas de la noche, cada conferencia de fin de semana, cada cargo sospechoso en la tarjeta de crédito, todo tenía sentido. Brooklyn había estado ahí para mí en todo. La lucha de mi madre contra el cáncer, mis problemas con la infertilidad, los primeros días de la creación de nuestra empresa. Me acompañó durante 3 abortos espontáneos antes de que finalmente naciera Hazel. Ahora, al ver la serie de mensajes íntimos entre ella y mi esposo, sentí que se me derrumbaba el mundo. Pero retrocedamos un poco. Soy Catherine Mitchell, aunque todos me llaman Kat. Conocí a Donald cuando ambos acabábamos de salir de la universidad. Había heredado la empresa de desarrollo inmobiliario de mi padre, que estaba en dificultades, y estaba decidido a sacarla adelante. Donald era encantador, ambicioso y parecía compartir mi visión. Nos casamos al año y juntos transformamos el pequeño negocio de mi padre en una de las empresas de desarrollo inmobiliario más exitosas del noreste. Lo que pocos sabían era que el éxito de la empresa se debía en gran medida a mi herencia y a mi perspicacia empresarial. Donald se convirtió en la imagen de Mitchell Properties. Era excelente con los clientes y tenía una seguridad que hacía que la gente confiara en él al instante. Me conformaba con trabajar entre bastidores, gestionando las finanzas y tomando las decisiones cruciales que nos impulsaban a crecer. Siempre creí que éramos un equipo. El enfrentamiento ocurrió un viernes por la noche. Había pasado la semana reuniendo pruebas en silencio, hablando con nuestros abogados y preparándome emocionalmente. Cuando Donald llegó a casa, me encontró en su estudio, revisando documentos con calma. «¿Trabajas hasta tarde?», dijo aflojándose la corbata. «¿Un día interesante en la oficina?», pregunté con voz firme a pesar del pulso acelerado. «¿O fue más interesante el almuerzo con Brooklyn?». Se le puso pálido, pero se recuperó enseguida. Eso es algo que tiene Donald. Siempre se le había dado bien pensar con rapidez. «Gato, puedo explicarlo». «¿Cuánto tiempo?». Interrumpí, sin levantar la vista de los papeles. «No es lo que piensas». «¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo?». Suspiró pasándose las manos por el pelo canoso, el mismo que había empezado a encanecer prematuramente, lo que le daba un aspecto distinguido y digno de confianza. 8 meses. 8 meses. 8 meses de cenas familiares donde Brooklyn nos acompañaba. De ella ayudando a Hazel con sus proyectos de ciencias. De noches de chicas donde me escuchaba hablar de mi matrimonio a sabiendas. «Quiero que sepas», dijo con ese tono condescendiente que había aprendido a reconocer con los años, «que esto no es solo una aventura. Brooklyn y yo nos hemos enamorado». Finalmente lo miré con las manos firmes mientras ordenaba los papeles en su escritorio. «¿Amor?». «Sí, amor. Kat, tienes que entender. Brooklyn me conecta de una forma que tú nunca has logrado. Es más joven, más vibrante. Apoya mis ambiciones sin intentar controlarlo todo. Tienes que afrontar la realidad. Ella es mejor que tú en todo». Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía, más fuerte que antes. Todos estos años, le había permitido atribuirse mi éxito. Le había permitido ser la cara visible mientras yo trabajaba incansablemente entre bastidores. Me convencí de que era mejor así. Que no importaba quién se llevara el crédito mientras tuviéramos éxito como familia. «Tienes razón», dije en voz baja, levantándome. «Necesito afrontar la realidad». Parecía aliviado, probablemente pensando que iba a aceptar la situación, tal vez incluso a llegar a algún acuerdo. Donald siempre había sido bueno para salirse con la suya.
Me alegra que seas razonable con esto, dijo, tomando la botella de whisky de cristal que tenía en su escritorio. Sé que es mucho que procesar, pero todos los activos de la empresa están a mi nombre. Su mano se congeló a medio camino hacia la licorera. ¿Qué? La casa también. La propiedad vacacional en los Hamptons. El apartamento en Manhattan. Los coches. Todo. Saqué un documento y lo deslicé por el escritorio. Firmaste este acuerdo prenupcial hace 15 años, ¿recuerdas? Estabas tan emocionado por casarte con una familia exitosa que apenas lo leíste. La expresión de su rostro, una mezcla de sorpresa y horror, habría sido cómica de no ser tan trágica. En ese momento lo vi con claridad por primera vez en años. No como el empresario seguro y exitoso que pretendía ser, sino como alguien que se había unido a mi estrella y luego me había traicionado de la peor manera posible. No puedes, balbuceó. Puedo, y lo haré. Tomé mi bolso sintiéndome repentinamente agotada. Tienes hasta el lunes para mudarte. Empacaremos tus pertenencias y las enviaremos a donde elijas quedarte. Te sugiero que empieces a buscar apartamento. He oído que Brooklyn tiene un sitio bonito, aunque quizás sea un poco estrecho comparado con lo que estás acostumbrada. Mientras me dirigía a la puerta, me gritó con una mezcla de ira y pánico. Te arrepentirás de esto, Kat. Me necesitas. Los clientes confían en mí. Ellos sí. Me di la vuelta una última vez. No, Donald. Confían en el apellido Mitchell. Mi apellido. Lo tomaste prestado por un tiempo. Esa noche, sentado en mi armario, rodeado de lo que creía una vida perfecta, tomé una decisión. Esto no me destrozaría. En cambio, sería mi liberación. Había construido un imperio una vez. Podría hacerlo de nuevo, esta vez bajo mis propias condiciones. Pero primero, tenía que contárselo a Hazel. Nuestra hija merecía escuchar la verdad de mí antes de que empezaran los rumores. Y entonces les mostraría exactamente de lo que era capaz Catherine Mitchell. Esa noche, cuando por fin me metí en la cama, vibró mi teléfono con un mensaje. Era de Brooklyn. Tenemos que hablar. Donald me lo contó todo. Por favor, entiéndelo. Apagué el teléfono sin responder. El día de mañana traería sus propias batallas, pero por ahora, necesitaba descansar. Después de todo, dirigir un imperio requiere tener la mente despejada, y tenía planes que hacer. Lo que no sabían es que esto era solo el comienzo de mi historia. Decirle a tu hija de 17 años que su padre no solo te traicionó, sino que también involucró a su madrina, es posiblemente una de las cosas más difíciles que una madre puede hacer. Esperé hasta el sábado por la mañana para preparar el desayuno favorito de Hazel, panqueques de arándanos con sirope de arce auténtico, igual que mi madre solía prepararme en los momentos difíciles. La cocina se llenó del familiar aroma a comida casera cuando Hazel entró con su cabello oscuro recogido en un moño desordenado y aún con su camisón de dormir extra grande. Echó un vistazo a los panqueques y se detuvo. Mamá, solo los preparas cuando algo anda mal. ¿Qué pasó? ¿Dónde está papá? Le hice un gesto para que se sentara, con el corazón latiéndome con fuerza. Tenemos que hablar, cariño. ¿Será por la pelea que oí anoche? Se sentó, sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, me observaban atentamente. Me pareció oír a papá salir tarde. Respirando hondo, empecé a contarle todo. Bueno, no todo. No necesitaba saber todos los detalles sórdidos, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para entender por qué su mundo estaba a punto de cambiar. Observé cómo su rostro pasaba de la confusión a la conmoción y luego a la ira. Tía Brooklyn. Susurró con la voz quebrada. Pero estuvo aquí el fin de semana pasado, ayudándome con mis solicitudes para la universidad. Te dio un abrazo de despedida. ¿Cómo pudo? Extendí la mano por encima de la mesa para tomarla, pero se apartó, levantándose tan bruscamente que su silla rozó el suelo. Necesito. No puedo. Salió corriendo de la cocina y segundos después, oí cerrarse de golpe la puerta de su habitación. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Brooklyn. Había recibido 12 desde anoche, cada uno más desesperado que el anterior. Los borré todos sin leerlos.
Entonces hice algo que debería haber hecho hace años. Inicié sesión en los sistemas financieros de la empresa y comencé una auditoría exhaustiva. 3 horas después, Hazel bajó. Tenía los ojos rojos, pero había una determinación en su postura que me recordó a mí misma a su edad. Se sentó frente a mí en el escritorio de mi oficina en casa. Les envié mensajes a ambos, anunció. Les dije que no quería volver a hablarles. Hazel, cariño, sigue siendo tu padre. No, me interrumpió. Un padre no le hace esto a su familia. Y Brooklyn, se suponía que era tu mejor amiga. Nuestra amiga. Miró la pantalla de mi portátil. ¿Qué haces? Dudé, pero luego decidí que ya tenía edad para entender. Estoy protegiendo nuestro futuro. Puede que tu padre fuera la imagen de Mitchell Properties, pero yo siempre he sido quien gestiona el negocio real. Necesito asegurarme de que todo esté seguro antes de... Sonó mi teléfono con el número de Donald. Rechacé la llamada, pero segundos después apareció un correo electrónico. Gato, estás siendo ridículo. Acabo de intentar acceder a los sistemas de la empresa y me denegaron el acceso. Este comportamiento infantil tiene que parar. Tengo reuniones con los inversores de Shanghái el lunes. ¿Cómo esperas que funcione sin acceso a los archivos? Donald. Hazel leyó el correo por encima de mi hombro y soltó una risa aguda que sonó más como un sollozo. Es realmente especial, ¿verdad? Eso es. Le respondí rápidamente. Donald, me encargaré de los inversores de Shanghái. Tus objetos personales llegarán al apartamento de Brooklyn hoy a las 5 de la tarde. No intente entrar en ningún edificio de Mitchell Properties. Se ha notificado a seguridad. Catherine Mitchell, directora ejecutiva de Mitchell Properties. ¿Director ejecutivo?, preguntó Hazel, arqueando una ceja. Es hora de que deje de esconderme en las sombras, respondí pulsando enviar. Construí esta empresa tanto como, no más que tu padre. Ya era hora de que todos lo supieran. El resto del fin de semana transcurrió en un torbellino de actividad. Hice que el personal de seguridad cambiara todas las cerraduras, tanto en casa como en la oficina. Hablé con nuestros abogados, quienes confirmaron lo que ya sabía. El acuerdo prenupcial era irreprochable y Donald no tenía derecho a los bienes de la empresa. Contraté a una empresa de mudanzas para que empacara sus pertenencias y me preparé para el lunes. Pero el domingo por la noche llegó una visita inesperada. Estaba en la cocina preparando la cena con Hazel cuando sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad, vi a Brooklyn de pie en la puerta. El rímel le corría por la cara. No respondas, dijo Hazel de inmediato con los nudillos blancos mientras se agarraba a la encimera de la cocina. Tengo que hacerlo, respondí en voz baja. Es hora de escuchar lo que tiene que decir. Mamá, no. Créeme, cariño, a veces hay que afrontar las cosas con franqueza. Caminé hacia la puerta, mis pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera. A través del cristal, vi a Brooklyn moverse nerviosamente, ajustándose el bolso de diseñador, el que le había ayudado a Donald a elegir para su cumpleaños el año pasado. Me di cuenta con un sabor amargo en la boca. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Se veía terrible, nada que ver con la mujer refinada y segura que había sido mi mejor amiga durante 20 años. Kat, por favor, empezó. Tienes que entenderlo. En realidad, no tengo por qué entender nada. Interrumpí, manteniendo la voz serena. Lo que sí tengo que hacer es proteger a mi hija y a mi empresa. ¿Tu empresa? Se rió con un dejo de histeria en la voz. Kat, sé razonable. Donald convirtió a Mitchell Properties en lo que es hoy. No puedes simplemente. Creo que deberías irte. La voz de Hazel llegó a mis espaldas, fría y clara. No la había oído acercarse. La cara de Brooklyn se arrugó. Hazel, cariño, por favor, no me llames así. Nunca más. Hazel dio un paso al frente parándose hombro con hombro conmigo. ¿Sabes qué es lo peor? La semana pasada, cuando me ayudabas con mi ensayo personal para Columbia, me miraste a los ojos y hablaste de integridad y de seguir tu corazón. ¿Eso fue antes o después de acostarte con mi padre ese día? Brooklyn se tambaleó hacia atrás como si la hubieran abofeteado. No es complicado.
De hecho, dije, es muy sencillo. Tú y Donald tomaron sus decisiones. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. Y Brooklyn, la próxima vez que veas a Donald, recuérdale que la reunión de la junta directiva se ha pospuesto para el martes por la mañana. Estoy seguro de que le interesará asistir, ya que el tema principal de la agenda es el nombramiento de un nuevo director de relaciones públicas. Al cerrar la puerta, la oí jadear al darse cuenta. Donald siempre se había encargado personalmente de nuestras relaciones públicas. Así era como mantenía su imagen como la cara visible de la empresa. Eso estaba a punto de cambiar. Hazel se giró hacia mí, con un destello de su antigua sonrisa en los labios. Eres bastante ruda, mamá. La abracé, respirando el aroma familiar de su champú. Lenguaje jovencita. Lo siento, no lo siento. Me abrazó más fuerte. ¿Qué vas a hacer con la junta directiva? Sonreí pensando en los archivos que había descubierto durante mi auditoría del fin de semana. Digamos que tengo algunas sorpresas planeadas. Tu padre no es el único que sabe cómo jugar. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Donald y Brooklyn cenando con aspecto acogedor en lo que parecía un restaurante caro. El mensaje debajo decía, pensé que deberías ver esto. Están en casa de Carlyle ahora mismo planeando algo. Ten cuidado. Un amigo. Guardé la foto, la añadí a mi creciente archivo de pruebas y programé la alarma para las 5 de la mañana. Mañana sería un día largo y necesitaba estar listo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y tenía 15 años de sombras que superar. Mientras me dormía, pensé en lo que había dicho Hazel. Quizás tenía razón. Quizás yo era un tipo duro. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que necesitaba ser. La sala de juntas de Michey Properties siempre había sido el orgullo y la alegría de mi padre. Mesa de caoba tallada a mano, sillas de cuero y ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Pasé incontables horas aquí de niña, haciendo tareas mientras mi padre dirigía reuniones. Ahora a las 8:45 de la mañana del martes, me senté en su vieja silla, repasando mis notas por última vez. Penélope, mi asistente ejecutiva durante la última década, entró con mi café matutino de siempre. Seguridad llamó. El señor Michey y la señora Walker acababan de llegar al vestíbulo. Hizo una pausa y luego añadió. Juntos. Tomé un sorbo de café, dejando que su calor me calmara. Justo a tiempo. ¿Cuántos miembros de la junta directiva han llegado? Los 7 están aquí, esperando en la sala de conferencias al final del pasillo. El señor Jones de Shanghái está conectado por videollamada. Dudó. Kat, ¿estás segura de esto? Miré a Penélope, recordando todas las noches que habíamos trabajado juntas. Todas las veces que había cubierto las ausencias de Donald en reuniones importantes. ¿Lo sabías?, pregunté en voz baja. Me miró a los ojos. Lo sospeché. Pero no me correspondía. Está bien, le aseguré. Pero necesito saberlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Siempre lo has estado y siempre lo estarás. Se alisó el blazer. ¿Debería enviarlos? Asentí, levantándome para alisar mi traje gris marengo. No era una de las piezas de diseñador que Donald me había comprado, sino una nueva que había comprado ayer. Traje nuevo, corte de pelo nuevo, nueva etapa. Primero entraron los miembros de la junta, en su mayoría hombres mayores que habían conocido a mi padre, además de 2 mujeres que se habían incorporado más recientemente. Luego llegó Donald en Brooklyn, él con su habitual traje formal, ella con un vestido negro conservador que gritaba, soy profesional y confiable. No se me escapó la ironía. Catherine, dijo Donald con suavidad, moviéndose hacia su asiento habitual a la cabecera de la mesa. Creo que ha habido un malentendido. Por favor, tome asiento, señor Michey, interrumpí, permaneciendo de pie. Ahí no. La silla a su izquierda estará bien. Su rostro se enrojeció, pero con la junta observándolo, obedeció. Brooklyn rondaba indeciso junto a la puerta. Señora Walker, puede esperar afuera, dije con voz agradable pero firme.
En realidad, Donald me interrumpió como debería ser nuestro director de Relaciones Públicas, Brooklyn. La señora Walker no es ni ha sido nunca empleada oficial de Mitchell Properties, dije presionando un botón en mi portátil. La gran pantalla detrás de mí cobró vida, mostrando una serie de documentos. Ha estado recibiendo honorarios de consultoría a través de una empresa fantasma registrada a tu cuenta personal, Donald. Una cuenta, debo añadir, financiada con transferencias no autorizadas del presupuesto operativo de la empresa. La sala quedó en un silencio sepulcral. En la pantalla, el señor John se inclinó hacia adelante. Su interés se despertó claramente. Son acusaciones infundadas, balbuceó Donald, pero pude ver el pánico en sus ojos. Brooklyn, por favor, espera afuera, repetí. Esta vez prácticamente salió corriendo de la sala. Lo que siguió fue la presentación más importante de mi vida. Durante 2 horas, expuse metódicamente todo lo que había descubierto durante mi auditoría del fin de semana. Los fondos malversados, los honorarios fantasma de consultoría, los informes de gastos inflados. Pero lo más importante, les mostré lo que había estado haciendo entre bastidores durante 15 años. Las transacciones inmobiliarias que había orquestado, las inversiones que había gestionado, las relaciones que había forjado mientras Donald se llevaba el crédito. En definitiva, concluí, Mitchell Properties necesita un cambio. Necesitamos transparencia, rendición de cuentas y un liderazgo que priorice los intereses de la empresa. Estoy dispuesto a ofrecerle al señor Mitchell una generosa indemnización por despido, siempre que firme un acuerdo de no competencia y renuncie de inmediato. Esto es ridículo, estalló Donald poniéndose de pie. Yo construí esta empresa. En realidad, una voz tranquila lo interrumpió. No lo hiciste. Era George Harrison, el miembro más antiguo de la Junta y el mejor amigo de mi padre. Se volvió hacia los demás. Conozco a Catherine desde que era pequeña, la vi aprender este negocio desde cero. Su padre estaría orgulloso de ella hoy. Miró a Donald. Tu hijo solo estabas de paso. La votación fue unánime. Al mediodía, Donald fue escoltado fuera del edificio, su correo electrónico de empresa ya estaba desactivado. Desde la ventana de mi oficina, observé cómo él y Brooklyn subían a su Mercedes, que técnicamente pertenecía a la empresa, y se marchaban. Pero el día no había terminado. A las 2 de la tarde tenía otra reunión, esta vez con el consejero universitario de Hazel, porque la vida no se detiene por los dramas corporativos, y el futuro de mi hija era tan importante como cualquier negocio. No tenías que venir, dijo Hazel al entrar a la escuela. Sé que has tenido un día de locos. ¿En serio? Aquí es justo donde necesito estar. Le apreté la mano. Además, creo que ambos merecemos buenas noticias hoy. La consejera, la señora Rodríguez, conocía a nuestra familia desde hacía años. Su rostro no indicaba que se hubiera enterado de lo sucedido esa mañana. Pero en un pueblo tan grande estaba segura de que sí. Las solicitudes de Hazel son muy sólidas, empezó mientras revisaba unos papeles. Sus calificaciones son excelentes, sus actividades extracurriculares son impresionantes, y su ensayo personal. Hizo una pausa, sonriendo. Bueno, es una de las obras más impactantes que he leído en años. ¿En serio? Hazel se enderezó. ¿Aunque lo cambié a último momento? Me volví hacia ella, sorprendido. Era la primera vez que oía hablar de esto. Sí, continuó la señora Rodríguez. Tu ensayo original sobre seguir los pasos de tu familia en el negocio era bueno, pero este nuevo. Tomó un papel. ¿Te importaría si leo un fragmento? Hazel asintió y escuché mientras la señora Rodríguez leía. El éxito no se trata de mantener una imagen ni de cumplir con las expectativas de los demás. Se trata de ser fiel a uno mismo, incluso cuando esa verdad duele. Aprendí esto observando a mi madre, quien me enseñó que la verdadera fuerza no radica en tener poder, sino en cómo lo usas. A veces las batallas más difíciles que enfrentamos no son contra los demás, sino contra las historias que nos hemos creado sobre quienes deberíamos ser. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Hazel se acercó y me tomó la mano. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en la cocina comiendo comida china para llevar, un lujo que Donald siempre había desaprobado, mi teléfono vibró con un mensaje de Penélope. Necesitas ver esto.
Adjunto un enlace a un sitio web local de noticias empresariales. El titular decía, Michey Properties anuncia cambio de liderazgo, Catherine Michey toma el mando. Abajo una cita de George Harrison. Catherine Michey ha sido la verdadera fuerza impulsora del éxito de esta empresa durante años. Es hora de que todos lo sepan. Hazel leyó el artículo por encima de mi hombro y me abrazó fuerte. Mamá. Estoy orgullosa de nosotras. Le devolví el abrazo, pensando en los desafíos que aún nos aguardaban. Donald no se iría sin hacer ruido. Lo conocía demasiado bien para creerlo. Y habría rumores, susurros y juicios que afrontar. Pero por ahora, en ese momento me sentí más fuerte que en años. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Tu padre estaría muy orgulloso. Y yo también. ¿Un café pronto? Kelly Jones. Miré el mensaje en shock. Kelly Jones. Esposa del señor Jones y una de las empresarias más influyentes de Asia. Solo la había visto una vez hacía años, pero recordaba su amabilidad y su fuerza serena. ¿Buenas noticias?, preguntó Hazel al notar mi expresión. Creo que sí, respondí guardando el número. Creo que esto podría ser el comienzo de algo interesante. Al acostarme esa noche me di cuenta de algo. Por primera vez en años, no me preocupaba guardar las apariencias ni cumplir las expectativas de los demás. En cambio, estaba entusiasmado con el mañana, con todos los mañanas que me esperaban. Porque por fin estaba escribiendo mi propia historia. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero nadie te dice lo agotador que puede ser. 2 semanas después de la junta directiva, estaba inmerso en reuniones, llamadas telefónicas y decisiones que requerían mi atención inmediata. La empresa no se había derrumbado sin Donald, todo lo contrario. Pero ahora que estaba al mando públicamente, todos querían mi tiempo. Estaba revisando contratos en mi oficina cuando Penélope entró corriendo, con su habitual calma alterada. Kat, tienes que ver esto. Me dio su tableta y la abrió en un sitio web de noticias económicas. El titular me agrió el café. Un ex ejecutivo de Michey Properties lanza una nueva empresa con inversores chinos. El artículo detallaba cómo Donald supuestamente había conseguido el respaldo de un grupo inmobiliario rival en Shanghái, el mismo con el que llevábamos meses negociando. Había una foto de él y Brooklyn en un evento corporativo, ambos sonriendo con confianza a la cámara. Está usando nuestros contactos, dijo Penélope, dejando claro lo obvio. Y está usando los contactos de Brooklyn en relaciones públicas para llegar a ellos. Dejé la tableta con la mente ya acelerada. Comunícame con Kelly Jones. Son las 3 de la madrugada en Shanghái. Querrá contestar esta llamada. Mientras Penélope hacía su magia con la línea internacional, abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a nuestro equipo legal. Donald había firmado un acuerdo de no competencia como parte de su indemnización. Si estaba intentando captar a nuestros inversores chinos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Hazel. Mamá, en la escuela están hablando. Hay información sobre papá en Internet. Te respondí rápidamente. No leas los artículos. Voy a recogerte después de la escuela. Te quiero. La señora Jones está en la línea 1, anunció Penélope. Respiré hondo y contesté. Kelly, disculpa por la hora tan temprana. Catherine, su voz era cálida a pesar de la hora. Me preguntaba cuándo llamarías. Supongo que has visto las noticias, ¿no? Sí. Kelly, necesito saberlo. ¿De verdad Donald trabaja con el grupo Lu? Hubo una pausa, luego una risita. Querido, ¿de verdad creías que el señor Jones y yo haríamos negocios con un hombre que traiciona a su familia? El grupo Lu no apoya a Donald. Te apoya a ti. Me recosté en la silla atónito. No lo entiendo. ¿El contrato que me enviaste la semana pasada? Fue impresionante. Claro, justo y con visión de futuro. Donald jamás habría podido crear algo así. Hace años que sabemos quién es el verdadero talento en Michey Properties. Otra pausa. El artículo es, ¿cómo se dice humo y espejos? Donald contactó a varios inversores, sí, pero nadie lo toma en serio.
Sentí un gran alivio, seguido rápidamente por la curiosidad. Entonces, ¿por qué permitir que se publicara el artículo? A veces, Catherine, que dejar que los oponentes crean que tienen la sartén por el mango hace que su eventual fracaso sea más educativo. Después de terminar la llamada con Kelly, me senté en mi oficina, pensando en cuánto me quedaba por aprender sobre este juego. Donald siempre se había encargado del aspecto público, las redes sociales, la política. Pensé que era porque se le daba mejor. Ahora me preguntaba si me había mantenido en la sombra deliberadamente para mantener su posición. El resto de la tarde fue un torbellino de reuniones y decisiones. Para cuando llegué a la escuela de Hazel, me dolía la cabeza. Subió al coche en silencio con el rostro preocupado. ¿Mal día?, pregunté alejándome de la acera. Madison, la sobrina de Brooklyn, me acorraló en el almuerzo. Dijo cosas muy desagradables sobre ti. Sobre nosotros. Mis manos se apretaron al volante. ¿Qué clase de cosas? Que eres vengativa. Que siempre has tenido celos de Brooklyn porque es más joven y guapa. Ese papá solo se quedó contigo por el dinero. Se giró para mirarme. ¿Es cierto? ¿Lo del dinero? Me estacioné cerca de nuestra heladería favorita. El que Donald siempre decía que era demasiado vulgar para la imagen de nuestra familia. Hablemos de esto con seriedad. Con helados gigantes. Otra cosa que Donald habría desaprobado. Le conté a Hazel la verdad. Sobre cómo conocí a su padre cuando la empresa estaba en apuros. Lo perfecto que me había parecido, tan afín a mi visión. Cómo me había rendido ante su encanto y ambición, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Pero aquí está la cuestión del dinero y el poder, expliqué, removiendo mi helado derretido. No te hacen feliz. Solo te facilitan fingir que lo eres. ¿Es por eso que nunca hablaste de ser quien realmente dirige las cosas? En parte. Consideré mis palabras con cuidado. Me dije que era mejor para la empresa que tu padre fuera la cara visible. Era bueno en eso y yo me convencí de que era feliz trabajando entre bastidores. Pero en serio, creo que tenía miedo. ¿Tú? ¿Miedo? Hazel parecía escéptica. Mamá, acabo de verte arruinar la carrera de papá con una presentación de PowerPoint. Me reí a pesar mío. Tener miedo no significa que no puedas ser fuerte. A veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que te has estado escondiendo. Hazel se quedó callada un momento moviendo el helado por el bol. Hoy encontré el viejo anuario de Brooklyn en línea. Fue inesperado. Ah, sí. Estaba en el equipo de debate con papá en la universidad. Salieron antes de que él te conociera. La cuchara se me cayó de la mano. ¿Qué? Hazel sacó su teléfono y me mostró una página escaneada del anuario. Allí estaban Donald y Brooklyn, jóvenes y sonrientes, de pie con el equipo de debate. ¿Cómo no lo había sabido? Hay más, continuó Hazel. Investigué un poco. ¿Recuerdan hace 3 años, cuando la agencia de relaciones públicas de Brooklyn de repente consiguió todos esos grandes clientes? Asentí, empezando a entender a dónde iba esto. Esos clientes eran todas empresas con las que papá tenía tratos. Él le estaba enviando clientes, fortaleciendo su empresa. La voz de Hazel sonaba amarga. No solo tenían una aventura. Estaban planeando esto. Usaban tu dinero, tus contactos. Nuestro dinero, corregí con suavidad. Y Hazel, gracias por decírmelo, pero por favor, deja de investigar. No es tu responsabilidad. Pero lo digo en serio. Concéntrate en la escuela, en tus solicitudes, en tus amigos. Deja que yo me encargue del resto. Más tarde esa noche, después de que Hazel se acostara, me senté en mi estudio con una copa de vino, mirando la vieja foto. Donald y Brooklyn, hace 25 años. Tenían toda la vida por delante. ¿Lo habían planeado desde el principio? ¿Había sido solo un paso conveniente en su plan a largo plazo? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido. Echo de menos estas sesiones de estrategia vespertinas. La empresa nos necesita a ambos, Kat. Hablemos. Bloqueé el número sin responder.
Que pensara que estaba herida, enojada, desesperada por demostrar mi valía. Que él y Brooklyn creyeran que su pequeño juego de poder con las noticias falsas sobre los inversores me había desconcertado. Después de todo, me habían enseñado bien. A veces la mejor estrategia es dejar que tus oponentes te subestimen. Pero mientras me dirigía a la cama, vi una luz debajo de la puerta de Hazel. Toqué suavemente y la encontré en su escritorio, rodeada de folletos universitarios. Columbia sigue siendo mi primera opción, dijo sin levantar la vista. Pero también estoy solicitando plaza en el programa de negocios de Stanford. ¿Stanford? Eso está al otro lado del país. Por fin me miró. Su expresión era decidida. Creo que ambos necesitamos un nuevo comienzo lejos de todo esto. Me senté en su cama, sintiendo una profunda comprensión. ¿Quieres que considere expandir la empresa a la costa oeste? El acuerdo de Shanghái no es la única oportunidad, mamá. Y el acuerdo de no competencia de papá solo cubre la costa este. Mi brillante hija estratega. Al mirarla ahora, no solo vi los ojos verdes de Donald, la determinación de mi padre, sino algo completamente propio de ella. Duerme un poco, le dije besándola en la frente. Hablamos de esto mañana. Cuando finalmente me acosté en mi cama, sonreí pensando en las palabras de Kelly John sobre dejar que los oponentes crean que tienen la ventaja. Donald y Brooklyn creían que estaban jugando al ajedrez. No se dieron cuenta de que ya habíamos cambiado el juego. Un mes después de la junta directiva, me encontré frente al espejo del armario, retocándome el lápiz labial antes de mi primera gran presentación en solitario. La mujer que me devolvía la mirada parecía distinta a la que había llorado por documentos financieros hacía apenas unas semanas. Mi cabello ahora estaba más corto, peinado con un bob que Penélope me había convencido de probar. Los trajes de diseñador que Donald había elegido habían desaparecido, reemplazados por prendas que realmente me identificaban. Mi teléfono sonó con un mensaje de Hazel. Que lo arrases hoy, mamá. Entrevista de PS Columbia mañana a las 2. No lo olviden. Sonreí, respondiendo rápidamente con un emoji de corazón. Estas últimas semanas han sido transformadoras para ambos. Hazel se había dedicado a sus solicitudes universitarias con renovada determinación, mientras yo reconstruía las propiedades Mitchell desde cero. Penélope llamó a la puerta de mi oficina justo cuando estaba recogiendo el material de mi presentación. Están listos para ti en la sala de conferencias. Hizo una pausa y luego añadió, y Kat, hay algo que debes saber. Robert Maxwell está aquí. Mi corazón dio un vuelco. Robert Maxwell era el director ejecutivo de nuestro mayor competidor, Maxwell Development Group. Nos habíamos cruzado en eventos del sector a lo largo de los años, pero siempre con Donald interfiriendo. Y ahora allí estaba en mi presentación más importante desde que tomé el control. No está en la lista de inversores, dije mirando mi tableta. Llamó esta mañana y dijo que tenía una propuesta urgente. Penélope dudó. Hay más. Lo oí por teléfono en el vestíbulo. Estaba hablando con Donald. Por supuesto que sí. Respiré hondo, me ajusté la chaqueta y me dirigí a la sala de conferencias. Era hora de demostrarles lo que Catherine Mitchell podía hacer. La presentación fue mejor de lo que esperaba. Mis planes de expandirme hacia iniciativas de desarrollo sostenible y vivienda asequible captaron la atención del inversor. Para cuando terminé de describir nuestra estrategia de crecimiento proyectada a 5 años, incluso Robert Maxwell estaba inclinado hacia adelante en su asiento. Impresionante trabajo, Catherine, dijo durante el descanso, acorralándome junto a la cafetería. Muy diferente al enfoque habitual de Donald. Es que no es el enfoque de Donald, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Es mío. Siempre lo ha sido. Sonrió pero no le llegó a los ojos. Sobre eso tuve una conversación interesante con tu esposo hace poco. Es marido, corregí. Cierto. Bueno, compartió algunas preocupaciones sobre el rumbo de la empresa y sugirió que quizás una fusión sería lo mejor para todos. Sacó un sobre de su chaqueta. Me gustaría que revisaras esto. Es una oferta muy generosa. Tomé el sobre sin abrirlo. Y supongo que si me niego, apoyarás la nueva aventura de Donald. Los negocios son los negocios, Catherine. Nada personal.
Tienes razón. Sonreí, recordando cada lección que había aprendido viendo a Donald operar durante todos estos años. Los negocios son los negocios. Por eso debería saber que Mitchell Properties acaba de adquirir una participación mayoritaria en el desarrollo Riverside. Se le puso pálido. Riverside era una empresa pequeña pero estratégica que Maxwell llevaba años intentando absorber. Cerré el trato ayer, bajo juramento de confidencialidad ante la junta directiva. Eso es imposible. Su director ejecutivo se jubila con efecto inmediato. Su hija asumirá el cargo la semana que viene. Hice una pausa para darle más efecto. Es una joven brillante. Me recordó mucho a mí misma a esa edad. Tuvimos una conversación maravillosa sobre el futuro del desarrollo sostenible en la región. La expresión de Robert se ensombreció. ¿Has estado ocupado? Yo también. ¿Y Robert? La próxima vez que Donald sugiera usarte como su representante, recuerda este momento. Recuerda quién construyó realmente Mitchell Properties. Le devolví el sobre sin abrir. Ahora, ¿nos reunimos con los demás? Creo que Penélope ha preparado un almuerzo excelente. El resto del día transcurrió en un torbellino de éxitos. Los inversores estaban entusiasmados. Se firmaron los contratos. Y al anochecer las acciones de Mitchell Properties habían subido 12 puntos. Pero mi momento favorito fue cuando escuché a dos miembros de la junta en el pasillo. Ella es mejor en esto que Donald. Siempre lo fue. Simplemente no lo vimos. Estaba recogiendo mi oficina cuando entró Penélope con cara de preocupación. Kat, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace años. Se sentó, retorciéndose las manos en el regazo. Hace 3 años Donald intentó que me despidieran. Dijo que te era demasiado leal. Que necesitaba recordar quién dirigía realmente la empresa. Su voz tembló ligeramente. Me ofreció una bonificación considerable por informarle sobre tus actividades. Tus llamadas. Tus reuniones. Todo. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Lo hiciste? No. Pero hice algo más. Empecé a llevar un registro de cada decisión cuestionable. Cada reunión sospechosa. Cada vez que se atribuía el mérito de tu trabajo. Sacó una memoria USB del bolsillo. Está todo aquí. Lo guardé como seguro por si alguna vez intentaba hacerte daño a ti o a la empresa. Debería habértelo dicho antes. Me quedé mirando el pequeño dispositivo que contenía años de evidencia. ¿Donald sabe de esto? No. Pero Brooklyn podría sospechar. La semana pasada, alguien intentó acceder a mi ordenador personal de forma remota. Nuestro equipo de TI rastreó el incidente hasta la red de su agencia de relaciones públicas. Me quedé sentado procesando la información. Gracias, Penélope. Por todo. Hay una cosa más. Sacó su teléfono y me mostró una publicación en redes sociales. Era de Brooklyn. Publicada hacía 1 hora. Una foto antigua de ella y Donald de sus días universitarios. Subtítulo: Algunos amores valen la pena esperar. Segundas oportunidades. Amor verdadero. Está intentando controlar la narrativa, reflexioné. Que su romance parezca romántico en lugar de calculado. ¿Vas a responder? Lo pensé. Luego negué con la cabeza. No. Déjalos jugar. Tenemos cosas más importantes en las que concentrarnos. Más tarde esa noche, mientras Hazel y yo estábamos en la cocina compartiendo comida china para llevar otra vez. Se había convertido en nuestra tradición de celebración. Me preguntó algo inesperado. Mamá, ¿y si me tomo un año sabático? Dejé los palillos. Un año sabático. Pero has estado tan concentrado en empezar la universidad ya. Lo sé, pero... Dudó. He estado pensando. Estás expandiendo la empresa y explorando nuevos mercados. Quizás pueda ayudarte. Aprende el negocio desde cero como hiciste con tu abuelo. Hazel, no tienes que. Quiero hacerlo, la interrumpió. No para siempre, solo por un año.
Quiero entender lo que construiste. Lo que protegiste. Ir. Sonrió con ironía. Quiero estar presente cuando papá se dé cuenta de lo mucho que nos subestimó. Miré a mi hija. La miré de verdad. Y vi la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fuerte. Estratégico. Compasivo. Todo lo que esperaba que fuera y mucho más. De acuerdo, dije. Pero con una condición. ¿Qué es eso? Sigue solicitando plaza en la universidad. Mantén tus opciones abiertas. Porque la lección más importante que he aprendido últimamente es que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Hazel asintió y luego agarró su teléfono. Hablando de caminos, deberías ver esto. Me mostró otra publicación en redes sociales. Esta de Madison, la sobrina de Brooklyn. Fue una larga disculpa pública por su comportamiento en la escuela, que terminó con, creía que sabía toda la historia. No era así. Lo siento, Hazel. Tu mamá es increíble. Se me saltaron las lágrimas. Pero estas eran diferentes a las que había derramado hacía un mes. Eran lágrimas de orgullo. De reivindicación. De esperanza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kelly Jones. Me enteré de la reunión con Maxwell. Bien jugado. ¿Cenaremos la semana que viene en Shanghái? Tenemos algunas ideas que comentar. Le enseñé el mensaje a Hazel, quien sonrió. ¿Ves? Por eso quiero tomarme un año sabático. Quiero un asiento en primera fila para tu gira de regreso. ¿Gira de regreso? Me reí. Nunca fui a ningún lado. No asintió. Pero ahora todos los demás por fin ven lo que yo siempre supe. Mi mamá es una jefa. Mientras recogíamos la cena, pensé en la memoria USB de Penélope. Sobre el fallido juego de poder de Robert Maxwell. Sobre los intentos de Donald y Brooklyn de reescribir la historia. Todos creían conocer mi historia, pero solo habían visto lo que yo les había permitido ver. Ahora era el momento de escribir un nuevo capítulo bajo mis propios términos. Y esta vez, no me escondería a la sombra de nadie. El horizonte de Shanghái por la noche era una sinfonía de luces y posibilidades. De pie en mi habitación de hotel, en el piso 48, no pude evitar pensar en la última vez que estuve allí. De pie en silencio detrás de Donald, mientras él dominaba la sala. Ahora, preparándome para la reunión de mañana con el grupo Lu, sentí una extraña mezcla de emoción y nostalgia. Mamá, ¿estás paseando de un lado a otro otra vez? La voz de Hazel llegó a través de mi portátil. Estábamos en nuestra videollamada nocturna. Un ritual que empezamos desde que me fui de viaje de 2 semanas a Asia. Tú puedes. Lo sé. Suspiré sentándome donde pudiera verme mejor. Es solo que esta vez es diferente. ¿Por qué papá no está aquí para atribuirse el mérito? Sonreí ante su franqueza. Porque encontré algo en los viejos archivos de la empresa. Algo sobre tu abuelo. Saqué el documento amarillento que descubrí mientras preparaba este viaje. Era una carta de mi padre al señor Jones, fechada apenas unos meses antes de su muerte. En ella escribía sobre sus esperanzas para el futuro de la empresa en Asia y sobre su hija, quien un día llevaría a Miche y Properties a nuevas alturas. Nunca me habló de estos planes. Dije en voz baja que durante todos esos años pensé que solo estaba manteniendo su legado, pero él siempre quiso que lo expandiera. El abuelo supo que eras un jefe antes que tú. Hazel sonrió. Entonces su expresión se tornó seria. Mamá, algo pasó en la escuela hoy. Mi radar maternal se puso en alerta al instante. ¿Qué pasa? Brooklyn vino a mi reunión de orientación universitaria. ¿Qué dijo? Sentí que me subía la presión. Dijo que como mi madrina, tenía derecho a estar allí. La señora Rodríguez la echó, pero Hazel dudó. Le dejó un sobre. Dijo que trataba sobre los inicios de la empresa. Algo que necesitas saber. Me apreté el puente de la nariz, sintiendo que me iba a doler la cabeza. ¿Dónde está el sobre ahora? Lo destrocé. Hazel levantó la barbilla desafiante. Sean lo que sean sus juegos, no voy a dejar que me usen para llegar a ti.
El orgullo me inundó el pecho. Esa es mi chica. Después de despedirme de Hazel, intenté dormir, pero me sentí inquieto. Alrededor de la medianoche me di por vencido y bajé al desierto centro de negocios del hotel. Para mi sorpresa, Kelly Jones estaba allí, trabajando en su portátil. Ella tampoco podía dormir, me preguntó haciéndome un gesto para que me uniera a ella. Demasiados pensamientos. Me senté y acepté el té verde que me sirvió. Kelly, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sobre mi padre? Dejó la taza y su expresión se suavizó. Me preguntaba cuándo me lo preguntarías. Tu padre estaba muy orgulloso de ti, Catherine. Vio en ti lo que Donald se esforzó tanto por minimizar, una líder nata. ¿Sabías de sus planes de expansión asiática? ¿Los conocías? Ayudé a redactarlos. Sacó su tableta y abrió una carpeta con documentos viejos. Tu padre y yo pasamos meses planeando el marco de lo que estás haciendo ahora. Siempre decía que Donald estaba demasiado centrado en las ganancias rápidas como para ver el panorama general. La miré fijamente mientras todo encajaba. ¿Es por eso que me has estado ayudando? ¿Por las promesas que le hiciste a mi padre? No, Catherine, estoy ayudando porque le has dado la razón. Todo lo que has hecho desde que asumiste el control, las iniciativas de desarrollo sostenible, los proyectos de vivienda asequible, el enfoque en el impacto comunitario a largo plazo, es exactamente lo que él imaginó. Hizo una pausa y luego añadió, y es exactamente lo que Donald combatió. A la mañana siguiente, armada con esta nueva comprensión, entré en la sede del Grupo Liu con una confianza que nunca antes había sentido. La reunión ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de cumplir un legado que ni siquiera sabía que existía. 3 horas después aparecí no solo con la colaboración que esperábamos, sino con algo más grande. El Grupo Liu quería colaborar en una serie de proyectos de desarrollo sostenible en Asia, utilizando como modelo los enfoques innovadores de Michei Properties. Su padre estaría orgulloso, dijo el señor Jones al firmar los acuerdos preliminares. Siempre decía que su hija traería Michei Properties a Asia. Donald nunca entendió que no se refería a sí mismo como líder. De vuelta en mi hotel en la cima del éxito, encontré un mensaje urgente de Penélope. Llama inmediatamente. Problema con la fusión de Riverside. Me entristeció mucho cuando me lo explicó. Alguien había filtrado detalles confidenciales del acuerdo a la prensa, poniendo en duda la valoración y sugiriendo influencia indebida. La noticia se estaba extendiendo rápidamente y nuestras acciones ya estaban sufriendo un duro golpe. Tenía que ser Donald, dijo Penélope. Él era el único que conocía las preocupaciones regulatorias desde su época como director ejecutivo. Pensé en el misterioso sobre de Brooklyn, en su aparición en la escuela de Hazel. No, no era Donald. Era Brooklyn. Lleva meses recopilando información. El sobre que intentó darle a Hazel apareció en la escuela. Buscaba reacciones para confirmar sus sospechas sobre el trato. ¿Qué quieres que haga? Sonreí pensando en la memoria USB que me había dado Penélope. ¿Recuerdas esos discos que guardabas? Es hora de usarlos. Pero primero, llama a George Harrison. Dile que necesito una reunión urgente de la junta directiva mañana por la mañana. Es mi horario. Y Penélope, asegúrate de que nuestro equipo de relaciones públicas tenga copias de todos los correos electrónicos que Donald envió sobre el acuerdo con Riverside mientras era director ejecutivo, especialmente los que promovían una adquisición hostil. ¿Vas a darles la vuelta a esto? No, dije con voz firme. Voy a decir la verdad, toda la verdad sobre los intentos de Donald de obligar a Riverside a cerrar, sobre cómo lo detuvimos y sobre cómo nuestro acuerdo actual salva empleos y apoya el desarrollo sostenible. Se acabaron las sombras, se acabaron las agendas ocultas. Después de colgar, recibí otra llamada, esta vez de Hazel. Mamá, necesitas revisar tu correo. Ya. Abrí mi portátil y encontré un mensaje de Madison, la sobrina de Brooklyn. Adjunto había capturas de pantalla de mensajes de texto entre Brooklyn y Donald, en los que hablaban de sus planes para socavar el acuerdo con Riverside. Madison me los envió primero, explicó Hazel, y dijo que los encontró en el iPad de Brooklyn. Al parecer, no le hace mucha gracia que su tía destruya la vida de la gente. Le envié el equipo legal y me quedé tranquila, pensando,
Hazel, ¿recuerdas que dijiste que querías aprender el negocio desde cero? Sí. ¿Qué te parecería empezar ahora? Necesitamos a alguien que supervise nuestra nueva iniciativa de viviendas para jóvenes, asegurándose de que nuestros desarrollos asequibles incluyan espacios para jóvenes que salen del sistema de acogida. Fue idea tuya, después de todo. Hubo una pausa. De verdad, pero no estoy cualificado. Eres compasivo, detallista y entiendes lo que significa que tu mundo se ponga patas arriba. Eso es justo lo que este proyecto necesita. Sonreí. Además, puedes aprender los aspectos técnicos. Para eso están los años sabáticos, ¿no? Más tarde esa noche, mientras preparaba el equipaje para mi siguiente reunión en Singapur, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular me hizo reír a carcajadas. Michei Properties se expande a Asia. Catherine Michei continúa el legado de su padre. A continuación, una cita de Kelly Jones. Algunas personas construyen imperios para sí mismas. Otras construyen legados para las generaciones futuras. Catherine Michei hace ambas cosas. Le envié el artículo a Hazel y le dije, ¿lista para ayudar a construir ese legado? Su respuesta fue inmediata. Ya nací lista, mamá. Ya nací lista. Al contemplar el horizonte de Shanghái por última vez pensé en todo lo que Donald y Brooklyn habían intentado arrebatarme. Mi confianza. Mi compañía. Mi dignidad. Pero al intentar derribarme, me obligaron a ser más alta que nunca. Y apenas estaba empezando. La mañana de la primera presentación del proyecto de Hazel, me encontré sentado en mi coche aparcado frente a Michei Properties, mirando un correo electrónico que amenazaba con desbaratar todo lo que habíamos construido. El remitente era anónimo, pero el mensaje era claro: o renunciaba como director ejecutivo, o todos se enteraban de la verdad sobre cómo empezó Michei Properties. Adjunto documentos escaneados de la fundación de la empresa, contratos, extractos bancarios y cartas que presentaban una imagen muy distinta a la que siempre había creído. Según estos documentos, la financiación inicial de mi padre no provenía del dinero familiar, como él afirmaba, sino de una serie de préstamos y sociedades cuestionables. Mamá. La voz de Hazel me sobresaltó. Estaba de pie junto a la ventanilla de mi coche, con aspecto preocupado con su nuevo traje. Llevas 15 minutos sentada aquí. ¿Estás bien? Cerré el correo rápidamente. Solo estaba nerviosa por ti, cariño. Pero Hazel siempre había sido demasiado perspicaz para su propio bien. No, algo anda mal. Dime. Salí del coche y me fijé en el aspecto profesional de mi hija, tan diferente de la adolescente que hacía apenas unos meses estaba comiendo helado y llorando por las solicitudes de ingreso a la universidad. Centrémonos primero en tu presentación. Hoy es tu día. La iniciativa de vivienda juvenil se convirtió en el proyecto que apasionaba a Hazel durante su año sabático. Había pasado meses investigando, planificando y reuniéndose con organizaciones comunitarias. Hoy presentaría su propuesta a la Junta. Al entrar al edificio, Penélope nos recibió con su habitual eficiencia. Hazel, la sala de presentaciones está lista. Kat, hay algo que necesitas ver primero. En mi oficina, Penélope me entregó un sobre Manila. Esto llegó por mensajería esta mañana. Es de la primera esposa de Donald. ¿De Donald qué? Hazel y yo hablamos al unísono. Al parecer, estuvo casado brevemente en la universidad. Se llama Diana Foster. Ahora es jueza federal. Me temblaban un poco las manos al abrir el sobre. Dentro había una carta y una memoria USB. Querida Catherine, no me conoces, pero he estado siguiendo tu historia. Donald no ha cambiado. Me hizo lo mismo hace 25 años, usando los contactos de mi familia para progresar en su carrera antes de buscar a alguien que consideraba más útil. He conservado documentos de aquella época, incluyendo pruebas de sus primeras prácticas comerciales. Cuando oí rumores sobre intentos de chantaje con información antigua de la empresa, pensé que debías tener toda la información. Diana. Mamá. La voz de Hazel era baja. Deberías saberlo. Madison me envió más capturas de pantalla anoche. Brooklyn se ha estado reuniendo con alguien que trabajaba para los antiguos socios del abuelo. Todo encajó. El correo electrónico anónimo,
la amenaza de revelación. Era otro de sus planes. Pero nos habían subestimado otra vez. Ve a prepararte para tu presentación, le dije a Hazel. Yo me encargo de esto. Una vez que se fue, Penélope conectó la memoria USB a mi ordenador. Lo que encontramos fue asombroso. Prueba de que Donald llevaba años buscando información perjudicial sobre las propiedades de Mitchell, incluso durante nuestro matrimonio. Sabía de los negocios cuestionables de mi padre en sus inicios y se había guardado ese conocimiento como garantía. Lleva mucho tiempo planeándolo, murmuró Penélope. Sí, pero cometió un error. Recogí la carta de Diana. Se olvidó de la gente que escuchó por el camino. La sala de reuniones de la junta directiva estaba abarrotada cuando llegué. Hazel ya estaba preparando su presentación, con aspecto nervioso pero decidido. Para mi sorpresa, Kelly Jones estaba allí, pues había volado especialmente para esto. Justo cuando Hazel estaba a punto de empezar, se abrió la puerta. Donald entró, seguido de cerca por Brooklyn. Creo que, como accionista mayoritario, tengo derecho a asistir, anunció con naturalidad. Empecé a protestar, pero Hazel se adelantó. En realidad, papá, me alegra que estés aquí. Deberías ver lo que hemos estado construyendo mientras tú planeabas tu venganza. Durante la siguiente hora, mi hija dominó la sala. Presentó planes detallados para el desarrollo de viviendas asequibles, diseñados específicamente para jóvenes que salen del sistema de acogida, con programas de apoyo educativo y laboral. Los costos proyectados se compensaron mediante innovadoras estructuras de financiación y colaboraciones comunitarias. No se trata solo de construir viviendas, concluyó. Se trata de construir futuros. ¿Y no es eso lo que siempre se supuso que Mitchell Properties debía ser? El silencio que siguió fue roto por los aplausos de Kelly Jones. Otros se unieron rápidamente. Observé la cara de Donald al darse cuenta de que su hija acababa de demostrar más perspicacia empresarial y una visión genuina de la que él había mostrado en años. Pero no había terminado. Durante el turno de preguntas habló. Todo esto es muy idealista. Pero hablemos de las verdaderas propiedades de Mitchell, de cómo se fundó realmente. ¿Te refieres a los préstamos cuestionables? Interrumpí los acuerdos de asociación que eludían la ley. Sí, hablemos de eso. La sala volvió a quedar en silencio. Me puse de pie, no solo frente al tablero, sino también frente a mi pasado. Mi padre cometió errores al fundar esta empresa. Tomó atajos que no debía. Confió en gente en la que no debía confiar. Lo sé desde hace exactamente 3 horas, gracias a un intento de chantaje. Miré directamente a Donald en Brooklyn. Pero aquí está la diferencia entre entonces y ahora. Vamos a corregir esos viejos errores. Todo acuerdo cuestionable será revisado. Toda deuda será saldada. Toda sociedad será reestructurada legal y éticamente. A partir de la iniciativa de vivienda juvenil, las propiedades Mitchell serán conocidas por construir comunidades, no solo edificios. Destruirás la empresa. Donald se burló. No, Kelly Jones habló. Ella salvará su alma. Por eso elegimos trabajar con Mitchell Properties, no por su pasado, sino por su futuro. La Junta votó unánimemente para aprobar el proyecto de Hazel. Mientras la gente salía a felicitarla, vi a Brooklyn rezagado. Estuvo casado antes, dijo en voz baja. Nunca me lo dijo. Probablemente hay muchas cosas que nunca te contó. Señalé hacia donde Donald estaba discutiendo con algunos miembros de la Junta. Quizás quieras pensar en eso. Más tarde esa noche, mientras Hazel y yo celebrábamos con nuestra ya tradicional comida china para llevar, me preguntó, ¿valió la pena confesar lo del abuelo? Pensé en la carta de Diana sobre los años que Donald había pasado recolectando munición en lugar de construir algo significativo. Los secretos solo tienen poder cuando les tienes miedo. En el momento en que los enfrentas, se convierten en una parte más de tu historia. Me vibró un mensaje de Diana Foster, vi el anuncio de la empresa sobre la iniciativa de vivienda juvenil. Tu hija parece extraordinaria. Si alguna vez quieres hablar de Donald, estoy libre para un café. Hazel leyó el mensaje por encima de mi hombro y se rió. El club de exesposas de papá, algo así. Sonreí y luego me puse serio.
Estuviste increíble hoy. Tu abuelo estaría orgulloso porque estoy corrigiendo sus errores. Porque estás construyendo algo mejor de lo que ninguno de nosotros imaginó. Nos quedamos hasta tarde hablando de los planes para el proyecto de viviendas para jóvenes, de la admisión aplazada de Hazel a la Escuela de Negocios de Columbia, de todas las posibilidades que nos aguardaban. Alrededor de la medianoche, Penélope envió una alerta de noticias. Michey Properties lanza una revolucionaria iniciativa de vivienda juvenil. Hazel Michey continúa con el legado familiar de innovación. Abajo se muestra una foto de Hazel presentándose ante la junta directiva, con un aire de confianza y entusiasmo. El artículo citó brevemente a Donald, cuyas palabras destilaban una amargura apenas disimulada. Michey Properties sin duda, está tomando un rumbo inesperado. Sí, lo fue. Y al ver a mi hija leer el artículo con el rostro radiante de orgullo, supe que por fin estábamos en el camino correcto. Los intentos de Donald y Brooklyn de destruirnos solo nos habían hecho más fuertes, más decididos a construir algo significativo. El imperio que intentaron robar. No era nada comparado con el legado que estábamos creando. La vida tiene una forma de sorprenderte justo cuando crees que lo has resuelto todo. 6 meses después de la exitosa presentación de Hazel, estaba revisando los últimos planes para nuestro proyecto de viviendas juveniles cuando Penélope irrumpió en mi oficina. Su compostura habitual se hizo añicos. Brooklyn está en recepción, dijo sin aliento. Está llorando, dice que necesita hablar contigo sobre Donald. Seguridad no sabe qué hacer. Dejé el bolígrafo, recordando la última vez que vi Brooklyn. En la junta directiva, de pie a la sombra de Donald, como siempre. ¿Que suba? ¿Seguro? Sí. Ordené mi escritorio más por costumbre que por necesidad. Y Penélope. Llama a Hazel. Debería saber lo que sea que esto sea. Brooklyn no se parecía en nada a la elegante ejecutiva de relaciones públicas que recordaba. Su ropa de diseñador estaba arrugada. Su maquillaje manchado de lágrimas. Se aferró a un sobremanila como si fuera un salvavidas. Lo siento, soltó en cuanto entró. Lo siento mucho, Kat. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Siéntate, dije sin mala intención. Dime qué pasa. Se hundió en la silla, con las manos temblorosas al abrir el sobre. Encontré esto en el estudio de Donald. Ha estado malversando fondos de mi agencia de relaciones públicas, usándola para ocultar dinero del acuerdo de divorcio. Y hay más. Sacó más documentos. Ha estado moviendo activos desde antes de que supieras de nosotros. Tiene cuentas de las que no sabía nada. Revisé los documentos, los extractos bancarios, los registros de transferencias y los correos electrónicos que discutían maneras de ocultar activos. ¿Por qué me muestras esto? Porque me equivoqué. A Brooklyn se le quebró la voz. Sobre todo. Me ha estado mintiendo igual que te mintió a ti. Igual que le mintió a Diana. Solo soy un paso más hacia él. La puerta se abrió y Hazel entró. Se detuvo en seco al ver a Brooklyn, con el rostro endurecido. ¿Qué hace aquí? Mostrándonos pruebas de que tu padre ha estado escondiendo dinero, dije en voz baja, y al parecer, teniendo un momento de lucidez. Brooklyn se volvió hacia Hazel, con lágrimas en los ojos. Destruí a tu familia. Traicioné a mi mejor amiga. ¿Y para qué? ¿Por un hombre que también planeaba traicionarme? La expresión de Hazel no se suavizó, pero se sentó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué confesar? Brooklyn sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era Donald cenando con una joven, con aspecto muy acogedor. Esta foto fue tomada ayer. Tiene 26 años y trabaja para uno de nuestros clientes más importantes. Supongo que la historia se repite. Pensé en la carta de Diana, en el patrón que había comenzado décadas atrás. ¿Qué quieres de nosotros, Brooklyn? Nada. Solo... Se secó los ojos. Pensé que debería saberlo. Sobre el dinero. Sobre todo. Voy a denunciar a las autoridades por el desfalco. No puedo... No puedo permitir que siga haciendo esto. Después de que Brooklyn se fue, Hazel y yo nos quedamos en silencio un momento.
Finalmente dijo, ¿le crees? Lo de Donald. Sí. ¿Lo de su remordimiento? Me encogí de hombros. ¿Importa? Supongo que no. Hazel cogió uno de los documentos que Brooklyn le había dejado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Antes de que pudiera contestar, sonó mi teléfono. Era Kelly Jones. ¿Catherine? Acabo de tener noticias del grupo Liu. Quieren acelerar los planes de expansión. ¿Cuándo llegarás a Shanghái? Miré a Hazel y se me ocurrió una idea. De hecho, Kelly, creo que necesito enviar a alguien más primero. Alguien que conoce la iniciativa de vivienda juvenil al dedillo. Hazel abrió mucho los ojos al comprender lo que sugería. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Mientras nuestros abogados se ocupaban de las pruebas que Brooklyn había aportado, Hazel se preparaba para su primer viaje de negocios internacional. El momento era perfecto. Pasaría el verano en Shanghái, aprendiendo sobre el mercado asiático, antes de incorporarse a Columbia en otoño. ¿Estás segura de esto?, me preguntó la noche antes de su vuelo. Estábamos en la cocina, compartiendo comida china tradicional para llevar. ¿Confiar en mí con algo tan importante? Confío en ti más que en nadie, respondí. Además, no lo harás sola. Kelly estará allí y me reuniré contigo en 2 semanas. ¿Después de que termines de arreglar el desastre de papá? Después de que terminé de transformar su desastre en algo positivo, le mostré los planes en los que había estado trabajando. Vamos a destinar el dinero que intentó ocultar a una fundación, independiente de Michie Properties, dedicada exclusivamente a la educación de jóvenes y al apoyo a la vivienda. Hazel estudió los documentos con expresión pensativa. ¿Usar su dinero oculto para ayudar a la gente? Lo odiará. Sí, lo hará. Ella sonrió. Perfecto. A la mañana siguiente, mientras veía a Hazel pasar con seguridad por el control de seguridad del aeropuerto, sentí una extraña mezcla de orgullo y nostalgia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diana Foster. Me enteré de la revelación de Brooklyn, mañana tomaré un café con ella. ¿Te unes? Hay conversaciones que se dan mejor entre quienes entienden. Lo pensé y luego respondí. Guárdame un asiento. Más tarde ese mismo día, recibí una visita inesperada, Robert Maxwell. Parecía incómodo en mi oficina. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había intentado presionarme meses atrás. Seré breve, dijo. Me jubilo. Maxwell Development Group necesita un nuevo liderazgo. Alguien con visión e integridad. Me pasó una carpeta por el escritorio. Me gustaría hablar de una fusión real esta vez contigo al mando. Abrí la carpeta y revisé la propuesta. Fue realmente justo, incluso generoso. ¿Por qué ahora? Porque les has demostrado a todos que estaban equivocados. Se trata de negocios. Sobre liderazgo. Sobre lo que realmente importa. Señaló los planos del proyecto de vivienda juvenil en mi pared. Mi propia hija está a punto de cumplir la mayoría de edad del sistema de acogida. La adopté demasiado tarde para que el sistema pudiera ayudarla mucho. Lo que tú y Hazel están construyendo es importante. Lo observé viendo más allá de la fachada empresarial al padre que se escondía tras él. Adivinaré. ¿Hazel conoció a tu hija durante su investigación? Él asintió, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Porque así es ella. Así somos ahora. Ya no solo construimos edificios. Después de que se fue, me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina, contemplando la ciudad. En algún lugar, Donald probablemente estaba planeando su siguiente movimiento sin saber que su dinero, cuidadosamente escondido, pronto estaría ayudando a las mismas personas a las que había menospreciado durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hazel. Una selfie de ella y Kelly Jones en el aeropuerto de Shanghái, ambas sonriendo. El pie de foto decía, listas para expandir el imperio. De la manera correcta. Sonreí pensando en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche que me senté a llorar en mi armario. Donald tenía razón en una cosa, necesitaba afrontar la realidad. Simplemente no era la realidad que había imaginado. La realidad era que a veces perder todo lo que creías querer te lleva a todo lo que estabas destinado a ser.
Al volver a mirar la foto de Hazel, sentí una sensación de paz. Ya no solo sobrevivíamos. Estábamos prosperando, construyendo algo significativo, algo que perduraría mucho después de que el drama y el dolor se hubieran desvanecido. Y en serio, ¿no es esa la mejor venganza de todas? La mañana de la partida de Hazel a Columbia, me encontré en un lugar inesperado, compartiendo el desayuno con Diana Foster y Brooklyn en nuestro restaurante local. El año pasado me había enseñado que las mayores sorpresas de la vida suelen venir en forma de amistades improbables. Ella rió al último, ¿sabes?, dijo Diana, revolviendo su café. El proyecto de Hazel es justo lo que Miche y Properties debería haber estado haciendo desde el principio. Brooklyn asintió, luciendo más como antes, pero con una nueva humildad. El centro juvenil abre la semana que viene, ¿no? Sí, sonreí mirando mi teléfono para ver las últimas novedades del equipo de construcción, y la expansión de Shanghái va adelantada. Sonó la puerta y todos levantamos la vista para ver entrar a Donald. Se detuvo en seco al vernos, su exesposa, su examante y su primera exesposa, compartiendo el desayuno. Su expresión era indescriptible. Señoras, dijo con frialdad, empezando a darse la vuelta. Donald, gritó Diana, y su voz de juez se oyó por todo el restaurante. Únete. Estábamos hablando de tu contribución a la vivienda juvenil. Se quedó paralizado. ¿Mi qué? El dinero que intentaste ocultar, dijo Brooklyn en voz baja. Ahora está haciendo maravillas. Lo observé procesarlo, vi cómo se le contraía la mandíbula. Finalmente se acercó a nuestra mesa. No tenías derecho. En realidad, teníamos todo el derecho, interrumpí. ¿El dinero que malversaste del bufete de Brooklyn? Ya lo devolviste con intereses. ¿Las cuentas que ocultaste durante nuestro divorcio? Todas embargadas legalmente y bien utilizadas. La Fundación Donald Michel ya está ayudando a decenas de jóvenes a empezar una nueva vida. ¿Le pusiste mi nombre? Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. Idea de Hazel. Sonreí. Dijo que era perfecto. Usar tu nombre para hacer exactamente lo que siempre te niegas a hacer, ayudar a quienes no nacieron con privilegios. Acercó una silla sin que nadie lo invitara, con el rostro sombrío. Creen que han ganado, ¿verdad? Todos ustedes. Pero no tienen ni idea de lo que se necesita para dirigir una empresa como Miche y Properties. ¿Los tratos que hice, los contactos, las mentiras que dijiste? Intervino Diana. La gente que usaste. Donald. Mira a tu alrededor. Todas las mujeres en esta mesa triunfaron a pesar de ti, no gracias a ti. ¿Y la empresa? Añadió Brooklyn. Tiene más éxito ahora que nunca bajo tu liderazgo. Donald empezó a responder, pero su teléfono vibró. Lo miró de reojo y vi que palidecía un poco. Disculpe, necesito atender esto. Después de que se marchara apresuradamente, Diana arqueó una ceja. ¿De qué se trataba? Di un sorbo a mi café. Probablemente el anuncio de la fusión con Maxwell. Sale a bolsa hoy. El resto del desayuno transcurrió agradablemente. 3 mujeres compartieron historias de sanación y crecimiento. Al irnos, Brooklyn me tocó el brazo. Gato. Gracias. Por mostrarme que hay vida después de Donald. Te mostraste. Respondí. Todos lo hicimos. En casa, Hazel estaba haciendo sus últimos preparativos. Su habitación es un laberinto de cajas y maletas. Mamá. ¿Qué momento? Ayúdame a decidir qué fotos tomar. Nos sentamos en su cama, mirando fotos familiares antiguas. Había tantos recuerdos, vacaciones, cumpleaños, eventos escolares. En la mayoría de ellas, Donald era el centro de atención, siempre posicionándose como la estrella. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?, dijo Hazel, mostrando una foto reciente nuestra en la obra del centro juvenil. Ahora sonreímos más. Sonrisas auténticas. Tenía razón. La diferencia era notable. No solo en nuestras expresiones, sino también en nuestra postura. En nuestra confianza. Mi teléfono vibró con un mensaje de Penélope. Enciende las noticias de negocios. Ahora.
Bajamos corriendo justo a tiempo para ver a Donald siendo entrevistado sobre la fusión con Maxwell. Intentaba presentarlo como idea suya, afirmando que llevaba años trabajando en ello. Entonces el entrevistador soltó la bomba. Pero, señor Mitchell, según el anuncio oficial, no tendrá ningún puesto en la empresa fusionada. De hecho, su exesposa, Catherine Mitchell, será la directora ejecutiva, y su hija Hazel se unirá a la junta directiva tras graduarse en negocios. ¿Algún comentario? La cámara captó su expresión a la perfección. El momento en que se dio cuenta de que realmente había perdido el control de todo lo que había intentado poseer. Hazel apagó la tele sonriendo. ¿Crees que aprenderá algún día? Probablemente no, admití. Pero ese ya no es nuestro problema. Pasamos el resto de la mañana preparándola para la mudanza a Nueva York. Mientras la ayudaba a empacar sus trajes de negocios, tan diferentes de la ropa de adolescente que usaba hace apenas un año, me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De enterarte de lo de papá y Brooklyn? Lo pensé detenidamente. Lamento el dolor que te causó. ¿Y el resto? ¿No a veces necesitas perder lo que creías querer para encontrar lo que realmente necesitas? ¿Cómo darte cuenta de que eres un director ejecutivo increíble? ¿Cómo darte cuenta de que ambos somos más fuertes de lo que creíamos? El camino al aeropuerto estuvo lleno de planes y promesas. Videollamadas semanales, novedades sobre la fundación, sus próximas vacaciones de invierno. En la puerta de seguridad, me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Gracias por mostrarme lo que es el verdadero éxito. ¿Verdadero éxito? Sí, sonrió. No se trata de poder, ni de dinero, ni de venganza. Se trata de construir algo que importe. Después de que desapareció por seguridad, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Kelly Jones. Acabo de ver la entrevista de Donald. Cenaré con el grupo Liu esta noche. Están fascinados por cómo lo gestionaste todo. Quieren hablar sobre la expansión del programa juvenil en Asia. Apareció otro mensaje. Este de Robert Maxwell. Mi hija quiere hacer prácticas en la fundación el próximo verano, dice Hazel, la inspiró a marcar la diferencia. Y por último, un correo electrónico de George Harrison. Tu padre estaría muy orgulloso, no de los edificios ni de los negocios, sino del legado que tú y Hazel están creando. Esto es lo que Mitchell Properties siempre quiso ser. De camino a casa, pasé por la obra de nuestro primer centro juvenil. El cartel de la entrada decía en negrita, la Fundación Donald Mitchell presenta viviendas juveniles Nuevos Comienzos. Debajo en letra más pequeña una iniciativa comunitaria de Mitchell Properties. Sonreí al recordar la cara de Donald en el desayuno. Intentó doblegarnos, menospreciarnos, controlarnos. En cambio, nos obligó a descubrir nuestra verdadera fuerza. Y ahora su nombre quedaría para siempre ligado a lo que él mismo desestimaba por idealista e innecesario. A veces, la mejor venganza no consiste en vengarse. Se trata de mejorar. Esa noche en mi tranquila casa, abrí mi portátil y encontré un correo de Hazel. Llegué a Nueva York. Parece que mi compañera de piso es agradable. Ya estoy planeando cómo incluirlo en mis proyectos de la escuela de negocios. PD, ¿viste la entrevista de papá? ¿Crees que por fin se dio cuenta de lo que tú siempre supiste? Mitchell Properties nunca se trató de él. Empecé a responder, pero me detuve, mirando mi oficina en casa. Las paredes estaban cubiertas de planos y fotos. El centro juvenil, la expansión de Shanghái, la presentación de Hazel, el anuncio de la fusión. Cada uno representó no solo un éxito empresarial, sino un paso en nuestro camino de víctimas a vencedores. Tienes razón, le respondí. Nunca se trató de él. Se trataba de nosotros. De quienes elegimos convertirnos después de que pasara la tormenta. Te quiero, cariño. Cambió el mundo. Al enviarlo sentí una profunda paz. Donald había dicho que necesitaba afrontar la realidad, pero se equivocó sobre cuál era. La realidad era que a veces la gente te traiciona, te hiere e intenta destrozarte. Pero si eres lo suficientemente fuerte para levantarte, lo suficientemente valiente para empezar de nuevo y lo suficientemente sabio para aprender del dolor, puedes construir algo mucho más hermoso que lo que perdiste. Eso no es solo éxito. Eso es legado.